Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ubicarnos entonces en la carta a los romanos que estamos estudiando, gloria a Dios, y esta noche vamos a seguir usando la nueva traducción viviente que estábamos usando la vez pasada y quedamos en Romanos capítulo 7 entre los versículos del 11 al 13. Entonces, ubicados en nuestras Biblias, queridos hermanos, bueno, amén. Leo la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Versículo 11, nueva traducción viviente. Dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Dice esta pregunta. Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Si ustedes notan la forma en que el apóstol Pablo se refiere a el pecado, es como que si el pecado fuera una fuerza viva que ejerce poder en las personas. Pablo viene explicando acerca de la ley y la ley descubre lo que es pecado. La misma palabra de Dios nos enseña que donde no hay ley, no hay transgresión de pecado porque no hay ley. Pero la misma ley acusa el pecado. Entonces, alguien se puede hacer la pregunta, y en este punto fue donde quedamos la vez pasada, donde alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿cómo es que algo es tan bueno, tan santo, tan recto? Entonces, me termina matando. Y resulta que el mismo apóstol, disertando acerca de la palabra, dice claramente que no es así. Es el pecado mismo que se aprovecha de lo que la ley, es decir, de la misma consejería, de la misma sabiduría de Dios, que es para guiarnos, que es para iluminarnos, para mostrarnos la santidad y la pureza de Dios, y qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, el pecado inmediatamente ejerce un poder sobre el corazón de las personas, sobre todo el corazón de la persona que aún no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces empieza a obrar, empieza a maquinar. Voy a poner un ejemplo. Es como cuando alguien se consigue con un botón rojo y dice, prohibido pulsar este botón rojo, peligro, dice. Prohibido pulsar este botón rojo, peligro. Entonces, habrá gente que hará caso, dice, bueno, ese botón no hay que tocarlo, pero hay gente que dice, ¿qué pasaría si yo tocara ese botón? Y hermano, esa persona empieza a inquietarse, algún día yo tengo que tocar ese botón a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque esa prohibición como que le despierta un hambre, un apetito o sea, de querer hacerlo solo por saber, solo el puro deseo de transgredir la ley conlleva a que la persona haga lo que justamente lo contrario de lo que se le está diciendo. Entonces, esto concuerda mucho con las palabras de Jesucristo cuando Jesucristo dijo, no piensen que he venido a traer paz al mundo.
sino que he venido a traer espada. Y dice que en una misma casa, 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. ¿Por qué? Porque Jesucristo trae un mensaje que es contrario a los deseos y a la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, cuando Jesús empieza a confrontar la homosexualidad, empieza a confrontar la idolatría, empieza a confrontar la hechicería y una lista larga de cosas que a Dios le desagradan. Entonces, esa ley incomoda al hombre y reacciona de manera distinta a lo que la ley le propone. Así es como nosotros podemos ver y así es como la Biblia nos devuelve una imagen a nosotros en qué condición espiritual está una persona. Cuando un cristiano no le puede decir amén, gloria a Dios a una palabra que se le está dando, entonces quiere decir que esa área de su vida está afectada. Está afectada cuando no puede decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que la necedad está en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo corregirá. Entonces, pero hay gente que leyó mucha psicología en la universidad y dice que a los niños no se les puede, no se les puede poner la mano encima porque les causa un trauma y todas esas cosas, les causa daño psicológico y todo eso. Entonces, cuando tú le lees ese pasaje bíblico y le dices que eso lo dice la Biblia, como parte del consejo y la sabiduría del Espíritu Santo, entonces no les gusta. La gente dice, no estoy de acuerdo contigo, pero mira, lo dice la Biblia, lo dice Dios mismo. Sí, yo sé que la Biblia lo dice, pero es que también los psicólogos y los pedagogos y no sé qué más dicen esto. Entonces, y cuando un cristiano, porque estoy hablando de cristianos, no puede decir amén a una palabra de Dios, es porque esa área de su vida está afectada. Está afectada y no puede glorificar a Dios cuando escucha esa palabra. Cuando, por ejemplo, la palabra dice que los hermanos los unos a los otros deben aconsejarse en el amor de Dios, perdonándoos unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros, y alguien dice, bueno, no sé, tal vez, puede ser, pero no me cuadra. O cuando el Señor dice al que te den una mejilla, ponle la otra. No, mire, es muy raro un cristiano que diga amén. Alguno de aquí va a decir amén. Alguno va a decir amén. Cuando te den por una mejilla, pon la otra. Entonces, el Señor nos trata por medio de la ley. Por medio de la ley. Pero el pecado se aprovecha de eso para, es decir, las personas que no andan en el espíritu, sino en la carne, entonces el pecado se aprovecha de eso y justamente la persona termina haciendo lo contrario. Pero decía que la palabra nos dejó, la Biblia, que es el libro vivo, que es letra viva, nos devuelve un reflejo perfecto de cómo está nuestra vida espiritual. Versículo 14 dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. Y si usted tiene una Biblia, y si la tiene en Nueva Traducción Viviente, puede subrayar esa frase. El problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. De palabras del apóstol Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y esa es la lucha de los verdaderos cristianos. Pero si yo sé
que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Ya vamos a hablar de eso. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y alguien dice, epa, pero ya va, no estoy entendiendo. Un momento, pastor, un momento que no estoy entendiendo. Pero no que el Señor me limpió de pecado. Sí, el Señor te limpió de pecado. Pero ¿por qué la Biblia dice entonces que el pecado vive en mí? Porque el proceso de santificación y el proceso de regeneración empieza de adentro hacia afuera. Empieza en esa área espiritual que nosotros tenemos, en el alma, en el espíritu. Ya cuando nosotros empezamos a odiar el pecado y aunque lleguemos a pecar, nosotros no nos gozamos del pecado como pudimos haber hecho en otro tiempo, que hasta iban y echaban el cuento la gente. Mira, hicimos esto y esto y esto, y tú te la pelaste. ¿Ah? Tú te la perdiste, pues, para las personas que nos escuchan en otras partes. Te la perdiste, hicimos esto, y se gozaban del pecado, se gozaban de la iniquidad y de la maldad. Pero un cristiano, hermano, peca y se entristece y odia lo que hace. Y dice, porque si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Y esto también es digno de ser resaltado en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque solamente habiendo Dios cambiado nuestra naturaleza pecaminosa, para que nosotros ahora estemos de acuerdo con la ley de Dios, el mundo se resiste a la ley de Dios. En cambio ahora nosotros, aunque pudiéramos llegar a pecar, mas no vivir en el pecado, si no pudiéramos llegar a pecar, estamos de acuerdo con la ley. Es decir, la ley expresa la santidad de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Un ejemplo, cuando Dios le dice a un hombre, no robarás, es Dios diciéndole al mundo entero que no te roben a ti. Cuando Dios le dice a la gente, no codiciarás los bienes ajenos, le está diciendo al mundo entero que no codicien todas las cosas tuyas, ni tu mujer, ni tu casa, ni tu carro, ni tus bienes. Y a nosotros eso nos parece muy bien, que Dios en ese sentido nos guarde y nos proteja. Cuando te dice, no codiciarás la mujer ajena, bueno, está diciéndole al mundo entero, no codicie la mujer de mi siervo. Pero también nos está diciendo a nosotros, tú tampoco codicies la de los demás. Entonces, es buena la ley. Es buena la ley y reconocemos que es buena. Y eso, al reconocer que la ley de Dios es buena en nuestras vidas, eso quiere decir que nuestra voluntad personal, que era contraria a la voluntad de Dios por las tradiciones, por la cultura, por la filosofía, por mis propios peros y argumentos, mis necedades, mis terquedades y todo eso, era contraria a la voluntad de Dios. Hoy día, por obra del Espíritu Santo, alguien dirá amén. Por obra del Espíritu Santo, nosotros estamos de acuerdo con la ley de Dios. Alguien llega y dice, no, pero es que usted es un homofóbico. No, yo no soy un homofóbico. Yo lo único que estoy es de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra y su palabra dice esto. No, pero que usted es un borrachofóbico. No, no somos borrachofóbicos. Eso lo dice la Biblia, hermano. Y lo de borrachofóbico un término que me inventé. Entonces, hay una lucha en nosotros como seres humanos, somos humanos, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo último que será regenerado y que está guardado realmente para la resurrección es el cuerpo humano. En el capítulo 8, cuando lo estudiemos, veremos el pasaje bíblico que dice que el cuerpo es necesario que muera por causa del pecado. Es decir, este cuerpo
todavía está contaminado de pecado, aunque el Señor, en cuanto a sus acciones, le ha limpiado el expediente delante de Dios el Padre, para que nosotros podemos ser santos completamente en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero este cuerpo definitivamente tiene que morir, tiene que pasar por el proceso de la muerte, para que después sea resucitado, o seamos resucitados con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo de gloria, con un cuerpo santo. No existe en la faz de la tierra ninguna filosofía ni ninguna creencia religiosa que le ofrezca al ser humano promesas tan extraordinarias como esta. Mire, en el budismo hablan de la transmigración de las almas. Y la transmigración de las almas es lo que ellos llaman la reencarnación, donde una persona puede vivir muchas veces, en muchos tiempos y en muchas edades, buscando evolucionar y hasta conseguir el punto más elevado que ellos llaman el nirvana. Bueno, nivel Buda, dicen ellos. Pero también es bien conocido dentro de la cultura budista que hay un ritual que se llama, vamos a ver si lo pronuncio bien, se llama el Shikosungutsu, que es la automomificación de los cuerpos en vida antes de morir. ¿Y cuál es el propósito de eso? El propósito es prácticamente disecarse en vida, y no me voy a extender mucho en esto. Hay historias sobre esto donde hay cuerpos momificados y que están expuestos en los templos budistas de personas que vivieron en otro tiempo y los adoran como Buda. Los que lograron eso los adoran como un Buda, como los que llegaron al nivel máximo. Y nosotros los cristianos lo que vemos es un muerto seco ahí, y esa alma, pues evidentemente no se fue al cielo de la gloria donde está el Señor Jesús y donde están toda su familia de la fe. El cristianismo es el que nos ofrece estas bendiciones eternas. Pero hay una lucha interna en el ser humano, en el cuerpo, que persiste aún cuando seamos cristianos. Que alguien se puede preguntar, pero bueno, pero si ya nos mataron el pecado, ¿por qué seguimos corriendo? No, ahí está, la Biblia lo explica y está hablando el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo nos está dando esta enseñanza y dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, que en mi naturaleza pecaminosa, mire, lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Pregunta, ¿qué existe en la naturaleza pecaminosa? ¿Qué existe de bueno en la naturaleza pecaminosa de cualquier ser humano? Nada, dice el apóstol. Nada. Por eso cuando nosotros predicamos y la gente se considera buena a sí mismo, es porque no conoce el evangelio y no conoce la doctrina del Señor Jesús. El Señor, mira, es tan fuerte y tanto poder tiene el pecado que Jesús de Nazaret, el Dios hecho carne, tuvo que morir. Ustedes se imaginan el precio para lavar el pecado fue la sangre de Jesucristo.
ese es el nivel, no hay otro nivel más alto. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, ahora nosotros desde aquí, habiendo aceptado a Cristo y convertidos a Cristo en ese proceso de santificación, de regeneración, gloria a Dios, entendemos que no allá afuera, fuera de Cristo, digo, cuando digo allá afuera, fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, no hay absolutamente nadie bueno, absolutamente nadie bueno. Dice, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y Pablo nos enseña, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, con todo mi espíritu, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra. ¿Con qué? Con mi mente, dice. El versículo 23 dice, está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Tremenda noticia. Es decir, querido hermano, nosotros tenemos tres grandes enemigos mientras nosotros vivamos y mientras no hayamos trascendido de esta vida a la mejor vida. Tenemos guerra contra el diablo, tenemos guerra contra el mundo y tenemos guerra contra nosotros mismos. Aquí nos hacemos la siguiente pregunta. Cuando a alguien se le predica el evangelio y dice, lo que pasa es que aún no estoy preparado. Imagínense qué respuesta tan asombrosa. Aún no estoy preparado para recibir a Cristo. ¿Y cuándo va a estar preparado? Sin el Espíritu Santo, expresa más que fácil de Satanás, del mundo y de sí mismo, porque no tiene cómo resistir, no tiene cómo combatir, no tiene cómo repeler todos los embates de todo lo que el enemigo le quiera meter en la mente. El enemigo puede zarandear a una persona, ponerle odio, rencor y termina odiando a alguien y no supo ni cómo lo odió. Termina peleándose con alguien y no sabe cómo peleó con esa persona. Termina agrediendo a alguien y no sabe ni por qué cómo lo hizo, por qué, pero es porque en él opera algo tan poderoso que aún los mismos cristianos con el Espíritu Santo todavía tienen que luchar o tenemos que luchar a brazo partido contra el poder que puede ejercer el pecado en nosotros. Imagínense ustedes, nosotros leyendo la Biblia, orando, vigilando, ayunando, adorando, sirviéndole a Dios en todas las formas que nos permite, ofrendándole, etcétera, etcétera, todo lo que Dios nos demanda en las Escrituras. Y aún así, estamos escuchando un apóstol. Y no estamos escuchando cualquier apóstol, estamos escuchando al apóstol Pablo, hermano, decir estas cosas. En cierta forma, gracias a Dios que Él permite que Pablo nos revele las propias luchas del mismo apóstol. Pero esto no es para que nosotros caigamos en una conformidad. Bueno, pero si a Pablo le pasaba, no me va a pasar a mí. No, hermano, eso no es lo que está enseñando Pablo. Pablo no está enseñando, mire, si me pasó esto a mí, que soy apóstol, no, ustedes tienen más razón de andar en lo que andan. No, Pablo esto lo habla con aflicción, lo habla con dolor,
lo habla con estremecimiento y con su alma compungida delante de Dios. Y esa sí es la enseñanza. La enseñanza que todavía el pecado nos persigue, hermano. O sea, podemos entender que no fue cualquier cosita lo que pasó allá en el huerto del Edén, no, que se comieron una frutica. No fue cualquier cosita, hermano. Contaminó toda la creación, el pecado, hermano. Si nosotros pudiéramos verle el rostro al pecado, saldríamos corriendo. Si nosotros pudiéramos percibir el olor del pecado, vomitaríamos, hermano. Si pudiéramos palpar la piel del pecado, hermano, sería un espanto, sería un horror si pudiéramos ver al pecado como Dios lo ve además. Entonces, el cristiano tiene temor, tenemos temor de pecar, hermano. Primero porque le tenemos temor a la santidad de Dios. Y segundo, tenemos temor de pecar. Esta batalla que nos aflige, hermano, en el corazón, el alma, en el espíritu, es una batalla diaria. Por eso es muy raro, escuchen bien, es muy raro un hijo de Dios que no esté batallando contra el pecado. Eso es muy raro, un hijo de Dios que pecar le dé lo mismo como que si estuviera tan bien. O sea, decir mentiras le sale naturalmente. Insultar a la gente le sale con una, hasta con una gracia le sale. No, es muy extraño eso. Y que además se pelee con los vecinos y con media familia y no se aflija por eso. Que sea chanchullero en los negocios, que sea un tracalero en los negocios, y eso no le, a eso no le da. ¿Ah? Una persona, se lo digo con humildad, con reverencia y con respeto, una persona que no le rinde culto a Dios como es debido, hermano, que no se ofrenda a Dios como es debido, que no le ofrenda a Dios como es debido. Y tranquilo. No, hermano, es raro, ¿oyeron? Es raro porque la Biblia es la que habla de esa aflicción contra el pecado. Versículo 23 dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde es el campo de la batalla? En la mente, hermano. Por eso Satanás está tan empeñado en ocupar la mente, sobre todo porque él sabe que a los seres humanos les encanta la diversión, el entretenimiento y la distracción. No es casualidad que la industria del entretenimiento a nivel mundial es lo que más dinero genera. Películas, conciertos y bueno, deportes, donde la gente está más distraída y donde la gente se entrega al fanatismo y a la idolatría también, donde en la guerra en la mente. Mire, Satanás tiene tantas estrategias porque está Satanás y está el mundo. El mundo son sus sistemas, sus corrientes filosóficas y etcétera, culturales, tradicionales. Satanás usa todo eso como hilos para manipular a la gente como simples marionetas. Solo Jesús, con la espada del Espíritu, corta esos hilos para que nosotros podamos correr hacia Jesús. En el mismo 23 dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice esta versión. ¿Quién me libertará
de esta vida dominada por el poder, dominada por el pecado y la muerte. Reina Valera dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que Pablo no se está ufanando de que como él es un simple ser humano, entonces tiene derecho a pecar y hacer lo que él quiere. No, porque como el pecado está en mí, bueno, entonces hay que pecar, pues, hay que pecar. No es lo que está enseñando, ni es lo que viene enseñando el apóstol Pablo en esta carta y en este capítulo. De hecho, prácticamente yo puedo sentir la aflicción, incluso si fueras tú el que estuviera escribiendo esta carta, o yo, por el Espíritu Santo sabemos que el apóstol Pablo en ese momento, podemos especular que tiene lágrimas en los ojos y tiene un llanto, una voz quebrada, diciendo, soy miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Porque ya, así como el apóstol Pablo, tú que me estás escuchando, tienes conciencia espiritual, tienes conciencia del poder del pecado y sabes que sabemos que con el pecado no se juega, hermano. Al pecado hay que cerrarle la puerta inmediatamente. Cuando leemos, si la hermana Elda me ayuda, en Mateo 26, 38, 39, para ver, 39, 40, por ahí 41, Jesús le dice a los apóstoles que ellos tienen que estar velando y orando para vencer las tentaciones. Jesús no le enseñó el Padre Nuestro a los apóstoles, Señor, líbranos de la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ya con eso ya estamos libres de la tentación, porque ya rezamos el Padre Nuestro. No, el Señor dice que tenemos que velar y que tenemos que orar. Velar y orar. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero hay un problema. La carne es débil. Ahí dice el versículo, dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra, oraba, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren, ahí está, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, hermano. Entonces Jesús los dejó por segunda vez, oró, Padre mío, si es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y el cuerpo, queridos hermanos, es débil. Y si el cuerpo no es fortalecido a través de la comunión con Dios, la conversación con Dios, y Dios conversa contigo es a través de la Biblia, hermano. Dios conversa contigo estudiando su palabra. Claro, también a través de la oración. Dios nos habla a través de la oración. Y hay que orar, hay que estudiar. Y esa es la única forma, hermano, en que un cristiano puede resistir. Y sin embargo, eso no quiere decir que alguien no pueda sucumbir a la tentación y pueda llegar a caer, hermano. Nadie está exento de eso. Nadie. Ni los pastores. Nadie está exento de eso. Entonces, Dios hace sus advertencias, Dios da su consejería, Jesús está aconsejando ahí a sus discípulos y les advierte, porque la gente en la calle se aprende nada más, bueno, tú sabes que la carne es débil,
Es la única parte que se aprende. ¿Me entiendes? Esa es obra de Satanás. Tú sabes que la carne es débil. Oye, pero no te aprendiste toda la enseñanza. Velar y orar para que puedas resistir la tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso no se lo aprende la gente. Solo los cristianos que estamos en medio de esta batalla somos los que nos ocupamos de esto. Y le decimos en esta noche al Señor Jesucristo: Señor, ayúdanos, Señor, en esta batalla, Señor, porque nos afligimos de nuestras propias maldades, de nuestros pecados, porque todavía el pecado persiste, se resiste, Señor. Pero sabemos que tú lo has vencido en la cruz del Calvario y que tú nos estás ayudando en esta noche una vez más, solo por el hecho de estar aquí alrededor de ti como hijos tuyos, Señor, escuchándote, Padre, a través del Espíritu de Cristo, dispuestos a obedecerte, a pegarnos a tu palabra, Dios. Pero nos compunge el corazón cada vez que decimos algo incorrecto. Cuando te fallamos, Señor, en cualquier acción, en cualquier dejadez, en cualquier falta de diligencia, Señor. Por eso te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, ministranos a toda tu iglesia y, Señor, ministra a los que están escuchando, a los cristianos que tienen esa batalla, Señor. Ayúdalos, Señor, te pedimos en esta noche. Levanta al que está caído, levanta al que está afligido, Señor. Levanta a aquel a quien el enemigo sutilmente y sin darse cuenta le ha puesto pensamientos en el corazón, Señor. Ha puesto rabia, ha puesto odio, ha puesto rencor, ha puesto envidia, ha puesto raíz de amargura y una cantidad de cosas que puede hacer Satanás. Sé tú, Jesús, reprendiéndolo en tu santo nombre, Señor. Señor, y aquí está la enseñanza para los hijos de Dios, para que nosotros podamos levantarnos. Y dice el versículo 25, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Sé que Dios está ministrando los corazones en esta noche. Sé que Dios está obrando de una manera especial. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, la naturaleza pecaminosa. Ve que parece una continuación de la carta a los romanos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Es obvio y es ahora razonable en nuestra mente espiritual que ha abierto el Señor por el Espíritu Santo y entender, con razón a la gente no le gusta el Evangelio, porque el mundo vive en la carne. Mire, da risa ver gente que se la pasa en una iglesia. Estoy hablando de gente que dicen que son cristianos, Y entonces, y después tú los ves publicando fotos tomando licor. Tú los ves vestidos de forma inapropiada y son personas religiosísimas son. Y tú los ves después. Y entonces dice, evidentemente no conocen ni a Dios ni al Espíritu Santo. Y a esa gente cuando tú le predicas, evidentemente su naturaleza pecaminosa, que por más de religioso que es, y puedo estar hablando no solamente de católicos, estoy hablando también de evangélicos, que hay gente que dice, ay, pero tú no bebes, y como fulano es cristiano y también beben, pero ese es el que no ha entendido nada. Ay, tú no vas para la discoteca. No, los cristianos no vamos a discoteca. Y como fulanita sí va y si es cristiana, pero esa es ella porque ella no ha entendido, yo sí entendí.
Gloria a Dios. Entonces, entendemos claramente también cuando nos hablaban a nosotros en otro tiempo, por qué reaccionábamos de una manera a veces áspera, hostil y hasta con rabia y espuma en la boca, hermano. Porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y la palabra de Dios, que es autoridad, no quieren aceptar esa autoridad y que vaya usted como un mensajero de Dios a hablarles de esa autoridad que Dios desea, no, tampoco obliga a la gente, porque debe, para que sea glorificado Dios, tiene que ser una persona que se someta voluntariamente a eso, a su voluntad. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Ahí espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Y fíjense que dice lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo, no dice de lo que necesita el Espíritu Santo que tú hagas. Hay gente que dice, ay, se lo llevó porque Dios lo necesitaba. ¿Cómo así? Que Dios lo necesitaba. Dios necesita que tú hagas esto. No, Dios no necesita que tú ores. Dios no necesita que tú cantes. Dios no necesita que tú estés aquí en el culto. Dios quiere que tú estés en el culto, pero no necesita que tú estés aquí. Dios quiere que tú leas la palabra de Dios, pero no necesita que tú estés ahí leyendo la palabra. Tú lo necesitas y yo también. Amén. Entonces, y dice, y el Espíritu Santo nos da deseos. Mire, ahí está. Y el Espíritu Santo nos da deseos, y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Dígame usted entonces en qué momento una persona puede estar alguna vez preparada para recibir a Cristo. Si no recibe a Cristo, no recibe el Espíritu Santo. Y si no recibe el Espíritu Santo, no existirán esos deseos que se opongan a la naturaleza pecaminosa. Imposible. Estas dos fuerzas, por eso decidí leerlo en Nueva Traducción Viviente, porque me gusta la traducción como está, como con más claridad. Entonces, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. No es que ayer luchó, hoy no luchó. Mañana sí lucha, pasado mañana sí lucha. Esta semana sí, la otra no. Por eso, cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, no es al arrepentimiento de una tardecita donde lloramos a lágrima suelta, hermano. Ay, lloramos y entonces vive una vida después y llega y dice, oye, ¿y tú por qué estás ahí en ese bochinche, en esa fiesta y estás bebiendo licor y todo eso? ¿Tú no eres cristiano? Claro, yo soy cristiano. En el año de 1983, un miércoles a las 3 de la tarde, yo confesé a Cristo y eso lloré como una Magdalena. Así creen muchos que por eso llegaron a Cristo, porque lloraron una tardecita por allá. Pero resulta que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento todos los días, hermano. Todos los días. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados de ayer, de antier, de la semana pasada, del mes pasado, de los que cometió hoy y seguramente va a cometer mañana. Es una vida en arrepentimiento delante de Dios, porque sabemos y entendemos que el santo que envió al Padre a morir en la cruz no es cualquier cosa y murió por mí, hermano. Murió por ti para darte vida. Para ti que estás escuchando, hermano, te pedimos en el nombre de Jesús, gloria al Señor, que si tú estás escuchando este mensaje, sea Dios exhortándote al arrepentimiento y que algunos que vinieron antes que yo y te predicaron el evangelio y ellos sembraron la semilla y después envió otros y regaron esa semilla del evangelio. Es probable que en esta noche Dios recoja su cosecha, porque Dios es el que recoge. Y si usted está escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús,
Si el Señor sopló vida en tu entendimiento muerto y te ha dado luz, y entiendas que estas palabras no son de carne y hueso, no provienen de un hombre, sino de la mente divina de Dios, y que allá hay propósitos eternos para ti, es darte vida, gloria a Dios. Y si tú en esta noche reconoces tu maldad delante de Jesús, y si tú en esta noche reconoces que no puedes contra ese pecado, que no puedes contra la maldad de tu alma, y que tú no vas a poder, y que tú resistes al Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios con ternura, con amor, te llama, y te da una y otra oportunidad, y tú conscientemente has sido llamado por el Señor. Pero si en esta noche el Señor se place, nada evitará al Espíritu Santo. Si en esta noche Dios se place, tú reconocerás tu maldad, reconocerás tu pecado, reconocerás que sin Cristo Jesús no puedes hacerlo, porque la respuesta está en Cristo. La respuesta está en el Señor. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero hoy Dios puede hacerte libre de ese poder. Y hoy Dios puede darte la libertad que necesitas para seguir a Cristo. Así que vamos a cerrar el estudio de esta noche con esta oración para los que nos están escuchando allá lejanamente. Y si usted puede decirle allí, en el lugar donde usted está, no sé dónde usted está, si lo está escuchando en su carro, si lo está escuchando en su habitación, o lo está escuchando en cualquier parte, es Dios dándote la oportunidad, enviándote este mensaje. Él sabe cómo llegar hasta ti. Y dices en esta noche, Señor Jesús, hoy entiendo que eres tú el que me llama una vez más y me da la oportunidad para ser salvo. Amado Señor Jesús, reconozco mi maldad, reconozco mis pecados, porque el Padre hizo un tribunal, un juicio sin piedad y sin misericordia en la cruz del Calvario sobre la persona de Cristo, y fue solamente con el propósito de salvar mi alma. Gracias por hacérmelo entender, y por el entendimiento que me das me arrepiento de mi maldad, de mis pecados, y te pido ahora que me laves con la sangre de Cristo y que me des el Espíritu Santo para yo ser uno de los redimidos el día que tú resucites los muertos para vida eterna con Cristo Jesús. Así también te confieso delante de los hombres que tú eres mi único Señor, mi dueño, mi Salvador, y que creo que Dios te resucitó de los muertos. Así también te pido que esta bendición que recibo hoy se extienda sobre mi familia. Me arrepiento delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único Dios verdadero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, Dios, que ve su corazón, y si lo ha hecho con convicción y arrepentimiento verdadero, dice y promete la Escritura que usted ha nacido de nuevo y que usted es hijo o hija de Dios. Y de aquí en adelante lo que le queda es una vida guiada por el Espíritu Santo para que produzca las buenas obras de la salvación en ti. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de ser mensajeros de Cristo Jesús en cualquier parte del mundo. Y así nos despedimos en esta noche, dándole gracias al Señor.